Vamos a tomar en cuenta esas dos palabras, primeramente hechos y en segundo lugar sucesos, ya que tienen que ver básicamente con lo que ha sido el desarrollo de cada etapa. A medida que ha ido pasando los años, más que todo podemos ver que el ser humano en diferentes ámbitos ha podido tejer su propia realidad, su propio contexto, y a medida de eso, hasta nuestra época, ha ido contribuyendo ricamente, podríamos decir, lo que significa el aporte del pensamiento. Ahí también está lo que significa la parte cultural. Entonces, vamos a resumir todo en hechos y los sucesos que fueron aconteciendo. Podíamos ver diferentes realidades que de alguna manera han contribuido a que también en nuestra realidad y también a medida que ha ido pasando el pasado, las edades, entonces hemos ido tomando como algo básico y la base más que todo para seguir construyendo, no solamente en cuanto se refiere al pensamiento, sino también hemos ido, sobre todo manejando el tema cultural, ¿no? Que cada uno de nosotros hemos podido desarrollar en nuestro contexto actual. Entonces, dicho todo esto, vamos a ya estar pasando al siguiente aspecto. Como ustedes verán, directamente podríamos ver el aspecto histórico, pero empezando de la prehistoria. Ustedes saben que, bueno, en el concepto histórico se ha dividido en dos partes. Lo primero que podemos señalar es un antes de Cristo y una segunda etapa después de Cristo. Pero también algunos historiadores lo han bueno, traducido de la siguiente manera: un antes de la era común y un después de la era común. Ahí estamos hablando de que la prehistoria tiene mucho que ver con lo que ha sido el mero inicio o el origen de lo que se ha desarrollado culturalmente en el caso del ser humano como esencia de lo que nosotros vamos a analizar. Podemos ver lo que es la primera parte, en la edad de piedra. Hay una segunda parte que es la edad de metales, pero estamos hablando en el aspecto teórico, ¿no? Bueno, hay diferentes teorías que de repente se han ido planteando, porque todavía sigue siendo o sigue quedando un misterio lo que ha sido el mero inicio del origen, ¿no? Pero no vamos a tocar mucho en detalle, que no se puede dar a detalles una fecha, como se puede decir, cabal, si vale el término. Estamos hablando únicamente de aproximaciones. Y en la etapa del Paleolítico inferior estamos hablando de 2.5 millones de años aproximadamente, ¿no? Y en el asunto de lo que es el Paleolítico medio, estamos hablando de más o menos aproximado de 180.000 años aproximado o 40.000 años aproximado. Y en lo que respecta al periodo, estamos hablando de la misma manera entre 40.000 a 10.000 años antes de Cristo o antes de la era común. En lo que significa el periodo mesolítico o también conocido como epipaleolítico, estamos hablando aproximadamente del 10.000 o del 7.000 antes de la era común o antes de Cristo, ¿ya? Y en lo que respecta al periodo neolítico, también conocido como la piedra pulimentada, estamos hablando aproximadamente de los años 7.000 a 2.000 antes de Cristo. Y posteriormente ya tenemos la edad de metales, donde podemos ver en una primera parte el periodo neolítico o calcolítico también se conoce, y donde el cobre inclusive ya estaba en vigencia y también era muy utilizado, ¿no? En este momento, cosa que estamos hablando del año 3000 a 2000, y esto también vamos a entenderlo antes de Cristo. Y el periodo de bronce, que comprende entre el año 2000 al año 7000 también antes de Cristo. Y por último, la
el periodo de hierro o la era de hierro, que comprende directamente entre el año 1300 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, cabe recalcar que estamos haciendo fechas aproximadas y para lo cual nos va a permitir por un momento tener una base de entendimiento en qué época estamos hablando. Y posterior también vamos a tratar de dividirlo cronológicamente a medida que vayamos desarrollando la clase y de esa manera también podamos poner atención y podamos tenerlo todo en desarrollo. Muy bien. En lo que respecta a la voluntad y la perseverancia ante todo, también podríamos decir que es un lema que estamos adoptando como institución en el sentido de que todo lo que en este momento ustedes estén aprendiendo, estoy haciendo un breve paréntesis, pueda ser tomado en cuenta para tener por lo menos un grado de motivación y continuar, ¿no? De no darnos por vencidos. Entonces vamos al siguiente slide, donde directamente vamos a hablar de, en lo que respecta el Last Universal Common Ancestor, que es una institución científica que ha aportado bastante a lo que han sido los descubrimientos. Por ejemplo, tenemos el último antepasado común universal conocido por sus siglas en inglés, ¿no? Ya lo habíamos leído. Entonces, es el hipotético primer ser vivo del cual descienden todos los existentes. Estamos hablando de un hecho científico que nos permite de alguna manera entender cómo habría sido el mero inicio de lo que significa la existencia. Y ahí tenemos un breve ejemplo de lo que sería la evolución en su plano desarrollo, pero también entendemos de que va tomando diferentes formas y también va tomando diferentes aspectos en su desarrollo, más que todo cultural, ¿no? Y ahí podemos ver un ejemplo de una ilustración, por decir, empezando del Australopithecus africanus, que vamos a hablar por lo menos el tema de medida que tenía 1,35 de metraje, en este caso, y se cree que habría sido originario del África, ¿no? Estamos hablando, un poquito vamos a imaginar este aspecto. Es muy importante que tomemos en cuenta a la hora de imaginarnos cómo podría haber sido antes el desarrollo del ser humano. No solamente estamos hablando en el aspecto del hombre o del ser humano como esencia, sino que también estamos tratando de entender lo que habría significado antes la forma que tenía la Tierra, ¿no? En este caso, mucho se ha hablado del Pangea, otro también se ha hablado del asunto donde la Tierra es como actualmente la vemos, que está dividida por diferentes continentes, pero también hablando del Pangea se cree que todos los continentes antes habrían estado unificados y que producto de un diluvio universal se habría diversificado en lo que ahora entendemos por diferentes continentes. Y esto podemos ver de que más que todo, cuando se trata de hablar del Australopithecus africanus en este caso, poco a poco habría desarrollado no solamente en el aspecto reproductivo, sino también estamos hablando de, en tema de descendencia, se habría multiplicado y poco a poco habrían yendo migrado, ¿no? A diferentes lugares, esto con el fin de poblar y luego ya habríamos por lo menos entendido, que ya se habría establecido en diferentes lugares, ¿no? Entonces, aproximadamente en el caso, ya volviendo al tema del Australopithecus africanus, habría más o menos aparecido entre el año, en este caso, hace 4 millones de años aproximadamente, ¿no? Luego estamos viendo el desarrollo evolutivo a través del Homo habilis, que se cree que ya por lo menos habría sido su talla aproximada de entre 1 y 1,5 metros, ¿no? Y
Este nuevo desarrollo más o menos de este ser humano se habría dado hace más de 2.000 millones de años aproximadamente. Y posteriormente estamos entendiendo el Homo erectus, que como podemos ver en la ilustración, directamente ya habría desarrollado una forma ya más normal aproximadamente en el tema de andar, en el tema de desarrollar también sus diferentes actividades, y más o menos estamos hablando del metraje aproximado de 1,7 metros aproximadamente, ¿no? Y estamos viendo que este ser humano aproximadamente habría estado hace 1.500.000 años. Y luego vemos el Homo neandertal. El Homo neandertal, que también es, bueno, de la misma medida que de 1,7 metros aproximadamente. Y este ser humano se cree que habría aparecido hace 2.000 millones de años, ¿no? Y posterior a esto estamos hablando del Homo sapiens, que como ya vemos, a diferencia de los grupos anteriores, no solamente empieza a desarrollar en lo que es el sentido cultural, sino también que, a diferencia de los seres anteriores, este ser humano ya empieza a tener una sapiencia, ya empieza a pensar, ya empieza sobre todo a establecerse en familia, ya es consciente de que debe vivir de manera organizada, y también se entiende muchos otros aspectos, ¿no?, que ha ido desarrollando poco a poco a medida que ha ido pasando el tiempo. Entonces, hasta ahí podríamos tener 5 diferentes especies, si vale el término, lo que se refiere a la hora de entender el desarrollo humano. Y posterior a esto, hasta nuestra época, ya vemos que el ser humano se constituye como un ser pensante, ¿no?, o lleno de sapiencia. Entonces, en este sentido, vamos a ir desglosando poco a poco lo que ha significado más que todo las especies que les habría hablado anteriormente. Entonces, vamos a empezar con lo que es el primer ser humano, que también fue llamado Lucy, más o menos, donde podemos ver aproximadamente el fragmento óseo de lo que significaba este ser humano que habría aparecido antes. Más o menos sería una descripción como podemos ver en la ilustración, ¿no? Bueno, también lo hemos llamado como el Australopithecus afarensis, ¿no? En este caso, que estamos hablando también que es uno de los seres humanos de mayor antigüedad, que habría sido descubierto por el estadounidense Donald Johanson aproximadamente el 24 de noviembre de 1974. Y bueno, podríamos hablar de que este descubrimiento ha significado o ha marcado más que todo un hito en lo que respecta a hacer los estudios del ser humano como tal, en el tema de lo que significa los restos óseos, también la parte craneal, donde podíamos ver una aproximación de cómo pudo haber sido este ser humano directamente, como vemos en la pantalla, ¿no? Y podríamos hablar de que era una especie que netamente estaba arraigada en su entorno, casi no se caracterizaba por tener una mente a diferencia de lo que significa el sapiens, ¿no?, en este caso. Y también podemos ver directamente las primeras apariciones de lo que significaban las pinturas rupestres, también en el lado de Francia, ¿no? Como habíamos dicho antes, el ser humano se habría expandido por diferentes lugares, porque el afán era únicamente de establecerse y poder, vamos a recalcar una vez más este aspecto, tejer su propia identidad, tejer su propia cultura. Y como podemos ver en la ilustración, entonces las pinturas rupestres eran parte de lo que simbolizaba su estilo de vida que ellos tenían, ¿no? Y los dibujos que vemos, podemos ver que el ser humano ya estaba empezando a utilizar sus dotes de talento en ese momento. Entonces no era nada ajeno, sino que poseía un talento y una capacidad de poder imaginar su entorno en ese momento.
Ahí vemos otra clara ilustración de lo que también significaba. Imagínense ustedes, ¿no? El ser humano viéndose cómo eran las realidades en ese entonces. De hecho, es realmente lo que nosotros podemos apreciar en lo que es las pinturas rupestres, significa en este momento la realidad en el cual el individuo como persona estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y aquí podemos analizar un poco el aspecto donde muestra que el ser humano ya estaba dedicado a la caza, no a la casa de hogar, sino a la caza de poder, más que todo, si podría decir, sobrevivencia, o sea, a través de sacrificio de un animal para poder contribuir en su núcleo familiar al desarrollo y las supervivencias, si vale el término. Entonces era algo natural que en ese momento ya se estaba viendo, ¿no? Y en la pintura rupestre está reflejando que el ser humano estaba en constante actividad, desarrollando no solamente su pensamiento, sino culturalmente, como ya habíamos explicado, ¿no? Entonces, esas dos palabras de alguna manera traten de retenerla, porque también pueden ser preguntas a la hora de practicar simulacros en cuanto se refiere a los exámenes, ¿no? Y en este caso entendemos que el ser humano ya estaba desarrollando su cultura, estaba desarrollando su identidad y estaba desarrollando más que todo la capacidad que hasta ese momento estaban descubriendo, ¿no? Y poco a poco estaban poniéndolo en práctica. Aquí podemos ver algunas esculturas, algunos modelos, donde directamente vamos a ver que también estaban en ese momento desarrollando lo que era la actividad corporal, estaban viendo la esencia del ser humano en sí, y podríamos ver de que ya ellos estaban empezando no solamente a comprender los rasgos humanos, sino también estaban viéndose a sí mismos como en un espejo, cómo realmente era la imagen que ellos representaban en ese momento. Entonces, podríamos ver que no estaba del todo ajeno lo que significaba el reconocimiento en sí, en esencia, de lo que era el cuerpo humano, ¿no? Y también si vale el término hasta nuestros tiempos, esto se puede, bueno, puede ser un buen aporte para lo que significa el tema de la biología, el tema de lo que es el desarrollo humano, en el aspecto físico. Y en este caso vamos a ver las voluptuosas representaciones, en este caso lo que significaba el descoco, ¿no? Como se puede conocer así, de esa manera. Eh, También vamos a ver que esto, más que todo, representaba la imagen corporal, y también otros lo identifican como podría haber sido la Venus de ese momento, ¿no? Entonces, esta pequeña escultura más o menos está datando de 35.000 años aproximadamente. Y también algunos lo han comparado con lo que significaría la musa en el sentido de la mitología griega, que también más adelante, durante el desarrollo de la clase, vamos a ir explicando en qué consistían las mitologías que caracterizaron a esta importante cultura y también sirvieron como base. Esto más que todo inspira, ¿en qué sentido, no? No solamente en el tema de arte, sino también entienden los rasgos corporales que significaba hasta la época. Y también podemos entender que ha aportado bastante con respecto a lo que es la expresión y la identidad corporal, más o menos, dentro de lo que significan los estándares del ser humano. Y también podríamos ver otra escultura, más o menos esto podría ser otro principal aporte rescatado de la época, ¿no? Y esto más o menos data del 22.000 años antes de la era común al año 24.000, ¿no? Exactamente. Entonces, tiene una antigüedad, bueno, muy extensa, pero hasta nuestra época también representa como una base más que todo en el desarrollo de la arquitectura, del arte, a la hora de ver en el sentido corporal.
y más que todo probablemente vamos a entender de que esta escultura sea famosa en lo que significaba la representación de Venus en ese momento, ¿no? En lo que es la prehistoria. Entonces, hasta aquí más o menos estamos viendo que el ser humano no carecía en ningún momento de lo que era el razonamiento. Si bien era más práctico, pero poco a poco vamos entendiendo que va construyendo la sapiencia y en ese sentido también vamos a entender que a través del arte va forjando más o menos los inicios de lo que significa su desarrollo cultural, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a ver que en la prehistoria también ya se empezaba a dejar algunos indicios, ¿no?, de lo que había sido su práctica. Ahora, en lo que significa el tema de las edades, vamos a comprender en una primera etapa lo que es la edad antigua, luego nos estamos transportando a la edad media y vamos a entender la edad moderna y la edad contemporánea, lo que significaría hasta nuestros días actuales. En lo que es la edad antigua, por lo menos entendiendo un poquito lo que significa esta parte de la cronología, vemos o vamos a hablar de aproximadamente 3.500 años antes de Cristo o antes de la era común, donde aparece la escritura. Y también vamos a entender esta parte que también puede ser muy bueno para cuando se practica el simulacro. Estamos hablando que en esa etapa el hombre ya estaba empezando a comunicarse de manera verbal y luego vamos a tener la parte escrita. Son dos modos de comunicación que se va desarrollando a medida que va pasando las etapas históricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya estamos empezando a tener indicios, ya sean tallados, ya sean pinturas rupestres, porque también de alguna manera las creaciones se han entendido como un modo de comunicación porque directamente emanan de lo que el ser humano quiere transmitir, su pensamiento, ¿no? Y a la hora de analizar un poquito la pintura rupestre, por ejemplo, si volvemos un poquito hacia atrás, estamos entendiendo que el ser humano ya quería expresar de alguna manera lo que sentía, lo que quería realmente exponer al exterior, ¿no? Era parte de lo que era su identidad. Y en este caso, luego comprendemos esta parte de lo que significa la Edad Media. Estamos hablando ya desde el 470, después de la caída del Imperio Romano. Ya estamos hablando después de Cristo. No olvidemos que habría entrado en decadencia el Imperio Romano, que era el último de los imperios que había dominado en algún momento todo lo que significaba Europa, y habría sucumbido a medida que fue siendo atacada por diferentes grupos étnicos que ahora, por ejemplo, se los consideraba como bárbaros en esa época, y de ahí se cree que habrían salido diferentes países en la actualidad, como son, por ejemplo, los franceses, los ingleses, los suecos, los noruegos, ¿no? Entonces, eso vamos a ir hablando más adelante, y esto comprende la Edad Media, de lo que significa el 476 hasta el 1453, después de la caída del Imperio Romano de Oriente. También eso vamos a ir desglosando, que es muy importante entender el tema histórico de lo que significaba el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, ¿no? Que a partir de ese momento se habría dividido en dos, habría sufrido igual una decadencia en el sentido eclesiástico, y poco a poco podemos entender también que el tema de las cruzadas habría sido un motivo muy importante para poder eliminar en ese momento lo que había significado bueno, el levantamiento musulmán, y posterior a eso habría sido erradicado por el Imperio Romano, que gobernaba el occidente más que todo, ¿no? Solamente les estoy dando un breve adelanto. Luego tenemos la Edad Moderna, que se entiende desde el año 1453 hasta lo que significó la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Donde
también marca un hito muy importante en el sentido de que ya hasta nuestro tiempo, por ejemplo, es la base de lo que significaría la constitución política del Estado, en lo que significarían las leyes en realidad, ¿no? El derecho penal, el derecho civil, y posterior a eso, lo que es la edad contemporánea, que es desde el año 1789 hasta nuestra época actual, valga decir 2021 que estamos atravesando. Lo que significa la Edad Antigua, más o menos entendemos que es el periodo comprendido entre la invención de la escritura, o sea, vamos a tomar en cuenta lo que significó a partir de la transmisión oral, la expresión verbal en este caso, alrededor de 4.000 años antes de Cristo o antes de la era común. Eso también pretende retenerlo porque si voy a repetir algunas palabras es porque tiene una importancia que también nos va a servir más que todo, ¿no? Hay algunas instituciones que suelen hablar antes de Cristo y hay otras instituciones que suelen hablar antes de la era común, pero entiéndase que siempre vamos a partir en dos etapas muy importantes, ¿no? Esto del tiempo. Y más que todo, el año 476 después de Cristo, después de lo que significaría la caída o más o menos la decadencia del Imperio Romano de Occidente, entendemos donde también surgirían grandes civilizaciones e imperios del pasado. No olvidemos que antes del Imperio Romano, por ejemplo, el Imperio Babilónico ya estaba en vigencia y todavía un poco más antes, retrocediendo al pasado, vamos a hablar de los egipcios, luego ya viene lo que significaría el imperio babilónico, después estamos hablando del imperio medo-persa, luego vamos a hablar del dominio que tuvieron los griegos y posterior a eso llega el imperio romano, que fue el último y directamente estaban atravesando ya una decadencia tremenda en lo que significaría todos sus dominios. En esto, en lo que se entendería más que todo la antigua Mesopotamia, que también se lo llamaba la cuna de la civilización, vamos a entender por qué. Vamos a comprender en este caso 5 grupos o 6 grupos, donde primero empiezan con los sumerios, luego empiezan con los acadios, los amorreos, y ahí estamos hablando también de los babilonios, los asirios y los persas. Y esto precisamente vamos a más o menos tratar de imaginar en el mapa que tenemos en la ilustración, donde se presentaban antes más o menos un esquema geográfico de lo que estaban establecidos en ese momento, ¿no? Y también vamos a ver, en este caso, en lo que respecta en el aspecto cultural y también en su evolución cultural según el orden cronológico, estamos entendiendo que la antigua Mesopotamia más o menos estaba establecida, más o menos era una tierra entre ríos, ¿no? Y se desarrolla en el sentido de, bueno, el Tigris y el Éufrates eran dos ríos muy importantes que hasta la actualidad, más que todo, siguen todavía establecidos en ese mismo lugar. Y al mismo tiempo también podríamos decir que esto da el desarrollo a varias civilizaciones. Por un lado, habíamos hablado de los sumerios, que ellos habían comprendido más o menos en una proximidad entre el 3500 al 2300 antes de Cristo. Ellos se caracterizan más que todo porque se empiezan a consolidar en ciudades y también forman diferentes estados, ¿ya? Y más o menos vamos a entender entre las ciudades muy importantes como la tierra de Ur, también los Uruk y los Lakach, ¿no? Que eran importantes ciudades de la época. Y entre los acadios, que comprenden más o menos entre el 2334 a.C. Aproximadamente hasta el 2259 a.C. Y esto también, antes de seguir desarrollando, breve paréntesis, quisiera que entendamos que cuando hablemos antes de Cristo o antes de la era común, que estábamos entrando en un tiempo en el aspecto de descenso.
Y luego, después de Cristo o después de la era común, ya estamos entrando en ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de descenso, estamos hablando de que los años retrocedían antes de Cristo o antes de la era común. Y cuando estamos hablando en ascenso, después de Cristo o después de la era común, estamos hablando que los años vamos aumentando en la actualidad, ¿no? O también entiéndase como retroceso y yendo hacia adelante en ese sentido, ¿no? Entonces estamos hablando de los acadios, volviendo ya al tema, donde se destacan, por ejemplo, Sargón, cuya capital sería, y esto es una conquista contra los, en este caso, somerianos o somerios, ¿no? En ese momento, que se extiende aproximadamente entre el 1728 al 1686 antes de Cristo o antes de la era común, donde podemos destacar el código legal que ya estaba en boga en ese momento y ya estaban entrando en esencia lo que significaría su organización. Si bien debemos rescatar de los sumerios el tema de ciudades, en este caso también los babilonios toman en cuenta ese aspecto de organizarse como ciudad y su principal nombre era Babilonia, ¿no? Posterior a esto, estamos viendo de los asirios, que comprenden entre el 1530 a.C. al 1200 a.C. Y también estamos hablando del 952 al 625. Estaríamos hablando de que tendrían una antigüedad, a diferencia de las tres primeras ciudades que hemos estado hablando, que también se consideran una ciudad, y el nombre de Asiria, ¿no? Luego estamos hablando del desarrollo cultural de los persas, que vamos a hablar entre el año 521 a.C. al 465 a.C., que era una ciudad principal que también se conocía como es un poquito Persépolis, ¿no? Que era el nombre de esa ciudad. Luego estamos hablando de los inventos de los sumerios, que también han transmitido un legado muy importante hasta nuestra época, porque no olvidemos estas importantes ciudades que hemos mencionado han contribuido mayormente en lo que era su transmisión oral, en su lenguaje, y también han dejado importantes escritos, importantes ilustraciones e importantes aportes de lo que significaba la realidad, de lo que habrían estado tejiendo en esa época, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, en el tema de los inventos de los sumerios, el tema de la rueda. También podemos ver la escritura con forma cuneiforme. Eso significa más o menos que estaban empezando a darles diferentes formas a su tema de escritura. Ya se constituye como una ciudad. Las leyes que ellos estaban empezando a asumir en ese momento, el desarrollo de la medicina, que era muy importante, el sistema sexagesimal que ellos ya habían estado aplicando también en el tema de lo que ahora se conoce como las ciencias exactas, los ladrillos de adobe, que era un importante elemento que más que todo constituiría para en este caso la construcción de sus casas, lo que significa la construcción de los arcos, en este caso para el tema de la casa, ¿no? Que ellos ya estaban desarrollando, y prácticamente se entiende que ellos ya estaban dando inicio a lo que significaría de establecerse culturalmente, de asumir una identidad, y más que todo en el tema del pensamiento ya estaban desarrollando lo que significaría su potencial, ¿no? En ese momento. Ahí vemos un claro índice de lo que significaría más que todo los símbolos que ellos habían utilizado en el tema numérico.
también vemos algunos indicios de lo que significa la construcción de sus respectivos barcos, por ejemplo, de su escritura, de sus simbolismos tallados en piedra. No olvidemos que en ese momento todavía no se conocía el papel, ¿no? Y que de alguna manera ellos trataban de reflejar sus conocimientos y trataban de plasmarlo más que todo en lo que significaría, eh, bueno, lo que vemos los tallados de piedra, ¿no? También en el tema de sus herramientas, en este caso, que ellos utilizarían para la caza, ¿no? Ahí ya vemos los tallados, por ejemplo, de lo que significarían sus herramientas, lo que hoy en día serían los cuchillos. Ellos ya lo andaban desarrollando en su época para poder hacer sus respectivas cazas. También estamos empezando a hablar de su desarrollo cultural. Ahí vemos a su derecha más o menos un cuadro que data de esa época que hemos mencionado anteriormente, antes de Cristo, donde ya se empiezan a estampar diferentes simbolismos. Posterior a eso vemos una Babilonia que también va desarrollándose como ciudad, y de hecho este es un ejemplo de lo que habría significado en ese momento su desarrollo cultural, lo que significaría también sus diferentes detalles, ¿no? No solamente artísticos, sino también podemos ver lo que significaría su modo de vivencia, ¿no? En el arte babilonio. El ábaco, que también simbolizaba un aporte no solamente eh, cultural, sino también hasta nuestra época todavía sigue en vigencia esto para hacer diversos cálculos en lo que significan las ciencias exactas, la matemática, y esto sería la base posterior de lo que en nuestro tiempo ya conocemos como la era de las computadoras, ¿no? Entonces, es un tema muy aparte, pero cabe recalcar como una información adicional que esto del abaco ha significado un aporte muy interesante al desarrollo científico más que todo. Y estamos hablando de una etapa donde los babilonios habrían utilizado, ¿no?, como un instrumento para hacer sus respectivos cálculos matemáticos. Y también estamos hablando de lo que significa la cultura egipcia o el antiguo Egipto, de lo que también podemos entender según la ilustración en el mapa, donde más que todo ellos han hecho aportes muy importantes, no solamente en lo que es la escritura, sino también han hecho aportes muy importantes en lo que significa más que todo el desarrollo de las pirámides. También han contribuido a lo que significó culturalmente el tema de la ciencia, por decir. Han sido una cultura ya muy adelantada en su época, y también posterior a eso podemos entender que desde ahí hasta nuestra época ya la escritura va desarrollando y va tomando ya sus diferentes formas, ¿no?, a medida que va pasando el tiempo. Posterior a eso podemos ver directamente el hallazgo de la famosa piedra Rosetta, que algunos dicen que comprendería más que todo la explicación de lo que habría significado en su época, un modo de entender el aprendizaje, ¿no? O también podemos entender que ha sido un aporte muy importante para lo que en nuestro tiempo se conoce como el lenguaje o la literatura. Si es que vamos a analizar un poco esto, estamos viendo diversos elementos de expresión, diversos elementos de comunicación y más que todo diversos elementos de lo que significa entender el desarrollo del lenguaje escrito. Y esto constituiría como una base de lo que significaría la civilización que hasta nuestro tiempo ya podemos entender como el adelanto de la escritura. El tema de las pirámides, que también significa otro importante desarrollo, algunos entienden con una medida exacta, otros también entienden en el aspecto cultural de interpretación, un desarrollo muy importante que tiene que ver con la identidad de la época, ¿no? Entonces, ahí también estamos viendo que más que todo, bueno, hay dos teorías. Unos mencionan que habría sido
bueno, importantes aportes culturales, si se trata de hablar de otro